¿Cómo están todos ustedes? Vamos a seguir con el spoiler de la serie Jill Regal de chicas. Y empezamos. Frente a ella, Prin, con un traje holgado que le daba un aire más firme, mantenía el rostro sereno como si nada le afectara. Sus manos ordenaban papeles, pero su mirada no se despegaba de Bambi, anticipando cuál sería el siguiente capricho de la niña consentida. A su lado, Min hojeaba documentos. El sonido de la pluma era lo único que rompía el silencio. Gore estaba sentada cerca de Prin, callada, aunque de vez en cuando desviaba la mirada hacia Shasha. Cada vez que notaba esa sonrisa, su expresión se endurecía un poco más. Shasha, por su parte, estaba recargada en la silla, con la cabeza ligeramente inclinada, como si disfrutara la tensión en el ambiente. Hacía girar un bolígrafo entre los dedos con total calma. El silencio era un duelo psicológico, hasta que Bambi habló, suave pero lo suficientemente claro para que todos levantaran la vista. Sigue sin aprobarse. El concepto se aleja demasiado de lo que solemos hacer. ¿Y si probamos con algo de terror?, propuso Goria, que llevaba rato sin intervenir. Nunca hemos hecho una campaña con esa temática. Min se cubrió la boca para soltar una risa discreta, pero Bambi no encontró nada gracioso. ¿Y usted, Goria, logra vestir a las modelos como fantasmas y aún así el producto se vende? Entonces me va a interesar. Pero creo que sería mejor que primero logren hacer bien el concepto normal. Las palabras fueron filosas. Goria se mordió el labio para no contestar. Min aprovechó el momento. Justo hablando de eso, encontré esta loción abandonada en la zona. Es un edificio antiguo, tiene una belleza muy particular y todavía mantiene esa estética cool, que va con la esencia de la marca. Le pasó la tablet con las fotos. Un momento, este edificio, intervino Prin. ¿No habían dicho que la estructura y el sistema eléctrico estaban muy deteriorados? Sí, pero el dueño confirmó que lo van a arreglar antes de que lo usemos, respondió Min. Prin abrió la boca para seguir preguntando, pero la clienta había decidido. Está bien, se ve bonito, confirmemos este lugar. Perfecto, entonces cerramos con esta locación, dijo Min apresurada. La renta es más cara que en las ocasiones anteriores, pero espero que esta vez no haya fotógrafos discutiendo y arruinando el trabajo otra vez, comentó Shasha, claramente con la intención de incomodar a Prin. Min y Prin volvieron al mismo tiempo a verla. Por última vez ofrezco una disculpa, tendré más cuidado de ahora en adelante, dijo Prin con claridad. Lo entiendo. No queríamos afectar la reputación de la empresa que usted, Prin, ha construido con tanto esfuerzo. Prin levantó la mirada hacia Min. Cuando sus ojos se encontraron, ambas pudieron reconocer el cansancio que intentaban ocultar. El polvo flotaba en el aire, mezclándose con el olor a humedad. El techo alto estaba cuarteado, lleno de cables enredados. A lo lejos el lugar parecía una construcción antigua, de esas que recuerdan a cierta época clásica de Bangkok, pero en realidad no era nada habitable. El polvo era tan denso que Prin tuvo que ponerse un cubrebocas mientras revisaba las posiciones de las cámaras. Limpien todo bien, asegúrense de que no haya clavos ni escombros en el piso donde se va a sentar la modelo. Ordenó la limpieza. No podemos perder al cliente porque alguien se clave o se haga daño en el pie, señaló hacia arriba. ¿Y qué no iban a arreglar la instalación eléctrica? Los cables siguen colgando. Sí, tendremos que pedir un descuento, respondió Min, mientras tomaba fotos del daño. Prin observó el SEC. La luz le pega perfecto a esta silla. Muévanla un poco hacia la derecha. En ese momento entró Bambi. Masticando un chicle, se quitó los lentes con calma y se recargó una columna y miró a Prin. ¿Todo bien? ¿Necesitas que ajustemos algo?, preguntó Prin. Para nada, tú sigue trabajando, contestó Bambi, antes de irse a sentar cerca del monitor. Prin, ¿cuál collar usamos?, preguntó Goria, sosteniendo una charola con collares de plata para que eligiera. Mejor que Bambi decida, sugirió Prin. Un destello de fastidio cruzó el rostro de Goria, pero obedeció. Caminó detrás del monitor con la charola hasta donde estaba la clienta. Bambi, ¿cuál crees que se le ve mejor a Shasha? Bambi fingió examinar ambos collares con exagerada atención. Tomó el más delgado y se lo dolió. Este, perfecto. Aunque pensándolo bien, no quiero ese, dijo de pronto con una sonrisa y claramente provocando. Goria respiró profundo, intentando controlar su carácter. Entonces, ¿ninguno le gusta? ¿Estás segura de que no combinan con la referencia? Bambi cruzó los brazos clavándole la mirada. Goria estaba contando hasta 10 en su cabeza, rogando no perder la paciencia. Y de pronto, un chispazo ensordecedor retumbó en el techo. Los cables viejos hicieron cortocircuito. Un destello cegador iluminó el cuarto oscuro, seguido de un fuerte sonido. Una bola de fuego se extendió por las cortinas antiguas. ¡Cuidado!, gritó Prin, a ver que las llamas estaban más cerca de Goria. Corrió hacia ella y la jaló justo cuando empezaba a caer fragmentos del techo.
El lugar se estaba convirtiendo en un infierno en segundos. ¡Fuego! ¡Todos salgan por aquí, rápido!, gritó Pri mientras ayudaba a un electricista que estaba atrapado entre el humo. Los gritos llenaron el aire. El equipo corría chocando uno con otros en medio del caos. Aquí, la salida de emergencia está por acá, gritó Gorria señalando una escalera. Pero antes de que pudieran avanzar, pedazos carbonizados del techo cayeron con un fuerte sonido, bloqueando la salida. Prin tomó la muñeca de Bambi, que tosía por el humo, y la jaló hacia ella. «Vamos, apresúrate». Con la otra mano sostuvo a Gorria, que casi tropieza con un cable enredado. El resto del equipo ya había logrado salir, solo quedaban ellas tres corriendo al final. Atravesaron el calor insoportable rumbo a las escaleras de emergencia. Rodeados por el crujido de la madera ardiendo, un pedazo cayó sobre el brazo de Gorria, quemándola. Apretó los dientes y siguió corriendo. La puerta de emergencia se abrió hacia el exterior. El sonido de las sirenas de ambulancias y los camiones de bomberos era ensordecedor. Min esperaba afuera con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. El estruendo de las estructuras colapsando atravesaba el aire, mezclándose con la respiración agitada del equipo. Gorria cayó al suelo, tenía el brazo quemado y estaba lastimada. Bambi estaba pálida, respirando con dificultad. Pringo sostenía a las dos mujeres con fuerza, como si no quisiera soltarlas, pero reaccionó y prácticamente las llevó directos a la ambulancia. Los paramédicos corrieron hacia ellas. «Súbanla rápido aquí», indicaron. A Bambi le colocaron en una camilla y la subieron a la primera ambulancia. Gorria, sosteniendo el brazo herido, fue guiada hacia otra. Prince se quedó inmóvil un segundo. Tenía que elegir. Miró a Gorria, que la llevaba con la mirada llena de dolor. Luego voltó hacia la ambulancia de Bambi, donde los paramédicos ya le estaban colocando una mascarilla de oxígeno. Fue el segundo más largo de su vida. Entonces tomó una decisión. Caminó hacia la ambulancia donde estaba Bambi y subió con ella, apretando su mano con fuerza. Gorria quedó recostada en la otra ambulancia y vio con claridad que Pri no corrió hacia ella. Su mirada se quedó fija, serena. Sin necesidad de palabras se tendió la respuesta. Nunca había sido tan evidente como en ese momento. La puerta posterior de la ambulancia volvió a abrirse de pronto. Shasha, que acababa de llegar, subió de un salto. «¿Estás bien?», fue lo primero que le preguntó. La estilista la miró. Shasha parecía más alterada que ella. Shasha tomó su mano con cuidado. «Tranquila, ya estoy aquí». Gorria cerró los ojos lentamente mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Shasha sostuvo su mano más cerca de su corazón y depositó un beso suave sobre ella. Las llamas del edificio viejo poco a poco fueron apagándose, pero otro tipo de fuego acababa de encenderse en sus corazones, y nadie sabía hasta dónde sería capaz de llegar. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.